Buenos días nuevamente, queridos amigos de mi canal Germán, el juglar del siglo XXI, para llevarles una aclaratoria sobre el video que subí ayer, que titulé Cambio de Paradigmas. Me han llamado para decirme que di la impresión de que la juventud en este momento, sobre todo en Galicia, no estuviese interesada en la actividad empresarial o productiva de bienes y servicios, sino más bien se había dirigido su atención hacia ese sector del empleo de las redes sociales para crear contenido y que se titulan o se autodenominan bloggers o influencers. No lo sé, a lo mejor esa impresión pudo haber quedado allí, aunque no es totalmente eso cierto. Sin embargo, sí debo decir que ha cambiado como paradigma esa actitud general de la población en Galicia de usar la producción de bienes, la industria, sobre todo la creación de empresas industriales, como el modo de acumulación de riqueza y de creación de prosperidad. Es justo recordar que en el pasado esa actividad fue realizada por insignes capitanes de empresa que realizaron en estas tierras ese trabajo para promover riqueza, trabajo y prosperidad a sus habitantes. Muchos de ellos ni siquiera eran gallegos nacidos en Galicia, sino extranjeros o inmigrantes. También los hubo gallegos que habían viajado a hacer las Américas y que fueron, después retornaron y se les conocía con el nombre de indianos o retornados, que habían hecho fortuna en América y que regresaban para invertir esas fortunas en la creación de empresas. Entre estos emprendimientos ejemplares yo voy a escoger dos casos. Uno que definitivamente explotó, prosperó y todavía hoy en día continúa su actividad empresarial, y otro que también explotó y prosperó, pero que por circunstancias varias fracasó y desapareció. Entre estos emprendimientos puede citarse el del indiano José María Rivera Corral, quien con 14 años emigró con destino hacia Cuba y entre 1874 y 1875 se dirigió a Veracruz, México, de donde retornó a finales del siglo XIX y compró la casa familiar de la que se habían tenido que desprender sus padres en Vila para pagarle su pasaje hacia Cuba. Se casó con Carmen Illa de Rilo y tuvo varios hijos. También se dedicó posteriormente al negocio de la compraventa de casas y terrenos en La Coruña. Y en 1898 estableció una fábrica de pasta y harina y otra de chocolate. Y en 1901 entró a formar parte de la sociedad Casado Hermanos y Compañía, que para entonces se dedicaba a la fabricación de bebidas gaseosas y de cerveza. Posteriormente, en 1906, fundó la fábrica La Estrella de Galicia, dedicada a la producción de hielo y cerveza. Ese nombre aludía al antiguo negocio de alimentación que él había tenido en la ciudad de Veracruz, México, que se llamaba La Estrella de Oro. En el año de 2013, La Estrella de Galicia se convirtió en un holding y actualmente, después de un siglo de actividad productiva, es una empresa del sector de la alimentación dedicada a la producción, comercialización y distribución de bebidas. Y es conocida entre el público por el nombre de su marca de cerveza más popular, La Estrella de Galicia. La corporación Hijos de Rivera, herederos de aquel emprendedor, La Estrella de Galicia, la corporación Hijos de Rivera, se compone actualmente de 31 empresas en 8 países y sus productos se exportan a más de 70 países en el mundo entero. Así como este caso prosperó y se convirtió en un emporio de riqueza, hay otros que el esfuerzo y el trabajo, por razones distintas, terminó perdiéndose, como es el caso de otro indiano retornado,
Manuel Álvarez Pérez, quien había emigrado a Cuba en 1917 y cuando retornó a Galicia fundó en 1927, con un capital de 700.000 pesetas, la empresa Magsa, embrión de la que sería luego el Grupo de Empresas Álvarez, que bajo la administración de su hijo Moisés Álvarez O'Farrill se convirtió en 1938 en el gran fabricante de loza, cerámica y cristal que convirtió a Cabral en Vigo en 1938 en la capital de este sector industrial en España y en una de las más importantes del mundo. Y en 1963 contaba con más de 5.000 trabajadores y más de 30 puntos de venta. Y luego la incorporación de la modernísima fábrica de loza Alfares Ponte Sampaio, Pontesa, en Arcade, le permitió a GEA alcanzar una facturación de 5.000 millones de pesetas, con una colmena empresarial integrada en ese momento por 11 empresas, que con su apertura a la exportación a mercados internacionales influyó grandemente en el desarrollo del puerto de Vigo en la década de los 60 del siglo XX. Pero lamentablemente a partir de los años 70 el grupo empresarial entró en decadencia al morir en 1975 su administrador principal y sus hijos no lograron una gestión exitosa del negocio. Un año después fue adquirida por el Instituto Nacional de Industria para permanecer operando en el sector público hasta el año 1991, con continua reducción de su producción y por las dificultades de su adaptación en la entrada de España a la Comunidad Económica Europea y ya disminuida, fue comprada por el holding de Valencia Estudesa. Pero a finales de 1997 la otra poderosa empresa se declaró en suspensión de pagos y los trabajadores crearon Alares Santa Clara Sociedad Laboral para tratar de reflotarla. Pero todo fue en vano y en el año 2002 cerró definitivamente sus puertas. Estos dos ejemplos eran a los que yo me refería en mi video anterior, al decir que otrora el trabajo arduo y constante era la forma más usual de lograr acumulación de capital y riqueza. Pero a veces no basta el compromiso, la tenacidad y el trabajo tesonero durante todos esos años para que el éxito esté garantizado permanentemente. Por lo que resulta comprensible lo que también dije anteriormente, que cuando el avance de la tecnología es como el que estamos viviendo en el siglo XXI y las redes sociales permiten un nivel de comunicaciones no soñados en el pasado, esos bloggers e influencers intenten emprender proyectos que a veces resultan generadores de inmensas fortunas personales, con muchísimo menos esfuerzo y en el menor plazo posible. Bueno, amigos, creo que con esto he podido aclarar suficientemente las dudas que pudiese haberse generado con mis informaciones del día de ayer. Mañana continuaremos.